Ciencia y tecnología, tercer grado, ejes corporales. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Antonio y en esta teleclase vamos a hablar acerca de dos conceptos bastante interesantes. Hablaremos acerca de aquellas líneas imaginarias que dividen nuestro cuerpo, o sea, de los ejes corporales, y hablaremos acerca de cómo están ordenadas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Hablaremos de la simetría. Empecemos. Cuando observamos a un animal, en la mayoría de los casos podemos distinguir que sus partes están ordenadas, una parte derecha y una parte izquierda. Podemos fijarnos que muchas de las estructuras que poseen la mayoría de animales que solemos observar se dividen en parte derecha e izquierda. Un ojo derecho, un ojo izquierdo, una pata derecha, una pata izquierda. Claro que estas características dependen de la especie, porque hay especies que van a tener este mismo orden, pero tendrán otro tipo de estructuras o carecerán de ciertos tipos de estructura. Por ejemplo, en las serpientes, estas no tienen patas, pero aún así podemos distinguir que tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Eso lo podemos ver fijándonos en sus ojos. Tiene un ojo derecho, un ojo izquierdo, una fosa nasal derecha, una fosa nasal izquierda. En las aves también podemos distinguir esas mismas características y en muchos animales que solemos observar, como los peces, mucha diversidad de insectos que también tienen sus partes ordenadas en izquierda y derecha. A estos animales se les conoce como animales con simetría bilateral, o sea, dos lados. Pero hay otros animales que también mantienen un orden en las proporciones de su cuerpo, o sea, las partes de su cuerpo mantienen una proporcionalidad, pero no se le puede distinguir un lado derecho y uno izquierdo. A estos animales se les conoce como animales de simetría radial. Cuando pasamos un eje corporal, que es un eje imaginario, en estos animales de simetría radial podemos distinguir dos partes, que se dividen en dos partes pero que son idénticas, donde no podemos mencionar que una es derecha y otra es izquierda. Por ejemplo, esto podemos notarlo en las estrellas de mar y en los erizos. Pero hay una tercera categoría que no entra ni en los animales de simetría bilateral ni en los animales de simetría radial, sino que estos animales no tienen un orden evidente. Cuando pasamos una línea imaginaria, o sea, el eje corporal, no podemos distinguir un lado derecho y uno izquierdo, ni tampoco podemos distinguir dos partes que sean idénticas entre sí, sino que las dos partes que se dividen son desproporcionadas, una más grande que la otra o de diferente forma. Estos animales se conocen como animales asimétricos. Antes de que veamos más a detalle todo esto, escuchemos un dato muy interesante que tiene nuestro amigo Nico. El ser humano es un animal que posee simetría bilateral. Al interior de nuestro cuerpo podemos distinguir dos hemisferios en el cerebro, dos pulmones y dos riñones. Al pasar un eje corporal a nuestro cuerpo desde arriba hacia abajo y por el medio de la cabeza, este se divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. Ahora es momento que veamos con algunos ejemplos los ejes de simetría o ejes corporales y que conozcamos el concepto de simetría en sí. Los ejes corporales o ejes de simetría son líneas imaginarias que podemos trazar a lo largo de un cuerpo. Por ejemplo, en este modelo, una línea que tracemos desde la cabeza hasta las patas sería un eje de simetría o eje corporal. Al igual que si lo hacemos en esta mantarraya, desde la punta de la cola hasta la cabeza, un eje de simetría o eje corporal. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es la simetría? La simetría es una propiedad de los cuerpos que permite que los separemos en partes ya sea correspondientes o equivalentes, que vamos a ver a continuación. Partiendo de eso, podemos determinar dos tipos de simetría principales. Si trazamos un eje corporal desde la cabeza hasta las patas en este modelo de animal, vamos a distinguir que se divide en una parte
izquierda y derecha. Supongamos que este lápiz es el eje de simetría. Lo trazamos y dividimos el cuerpo. Entonces, al dividir el cuerpo queda una parte izquierda y otra parte derecha. Veamos eso con la mantarraya. Trazamos el eje corporal desde la cola hasta la cabeza y dividimos en dos el cuerpo. Entonces queda una parte izquierda y otra parte derecha. Siempre que en un animal podamos distinguir una parte izquierda y una parte derecha, se dice que estas partes son correspondientes, porque una parte es el reflejo de la otra. Y estos animales se llaman animales de simetría bilateral, porque tienen dos lados. Un lado derecho, un lado izquierdo. Un lado derecho, un lado izquierdo. Algo importante que se debe mencionar es que para poder trazar este eje corporal que divide en dos partes a este cuerpo, solo se puede de un tan solo punto. O sea, desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero solo de esa manera. Si nosotros intentamos trazar un eje corporal, por ejemplo, desde el hombro en diagonal hacia la pata, ya no quedan dos partes que sean un reflejo de la otra. La única forma de que podamos obtener una parte derecha y una izquierda es trazándolo desde arriba hacia abajo. En el caso de la mantarraya, desde la cola hacia la cabeza. Pero hay otro tipo de organismos que sí permiten que podamos trazar un eje imaginario desde distintos puntos. En este caso, cuando trazamos el eje imaginario, las partes que resultan son equivalentes, o sea, idénticas, pero no hay una parte derecha y una izquierda. Por ejemplo, en la estrella de mar, trazamos el eje de simetría por acá, eje de simetría o eje corporal, y dividimos la estrella de mar en dos partes que son prácticamente idénticas. Por ejemplo, se traza el eje corporal por acá y se divide una parte a este lado y otra parte a este. Pero no se debe llamar parte izquierda o derecha, simplemente son partes totalmente equivalentes. Si se fijan, trazamos el eje corporal desde este punto, pero si giramos la estrella de mar, podemos trazar ese eje corporal y se van a formar otras dos partes equivalentes, igual si la volvemos a rotar. Estos animales que permiten pasarles ejes de simetrías según rotamos el cuerpo y las partes que se forman no son derecha e izquierda, sino partes idénticas equivalentes, son animales de simetría radial. Ya vimos los dos tipos principales de animales con simetría. Animales de simetría bilateral y animales de simetría radial. Pero hay otros tipos de animales que no tienen ningún tipo de simetría. ¿Por qué? Porque al trazar un eje corporal o eje de simetría, no se divide ni en parte izquierda y derecha, ni tampoco en partes equivalentes, sino que las dos partes que se forman son desproporcionadas, una más grande que la otra o una con diferente forma de la otra. Ejemplo de estos animales son las esponjas. Y podemos ver el ejemplo de trazar un eje de simetría. Se va a trazar desde arriba hacia abajo. Vamos a ver qué forma obtienen las dos mitades que se generen. Si se fijan, ambas partes son totalmente distintas. No hay un orden entre los dos lados. Entonces, estos animales que no tienen ningún tipo de orden, o sea, que no tienen ningún tipo de simetría, se llaman animales asimétricos. Y con esto nos damos cuenta que existen, según el orden de las partes, tres tipos de animales. Animales de simetría bilateral, estos dos de acá. Animales de simetría radial, como la estrella de mar. Y animales asimétricos, como la esponja. Ahora conozcamos los planos de simetría. Un plano de simetría es el resultado de trazar un eje corporal o eje de simetría. Veamos este ejemplo.
Si trazamos desde este punto de arriba un eje corporal hacia abajo, damos lugar a un plano sagital. Si giramos el modelo y lo trazamos desde este punto de arriba hacia abajo, damos lugar a un plano frontal. Y si el eje corporal lo trazamos de izquierda a derecha por la mitad del cuerpo, damos lugar a un plano transversal. En el caso del plano sagital, que es el primero que mencionamos, este permite que el cuerpo se divida en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Hacemos el corte y efectivamente el cuerpo se está dividiendo en dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. Ahora veamos qué produce cuando pasamos el plano frontal. Como habíamos mencionado, el plano frontal también consiste en pasar un eje de arriba hacia abajo, pero en vez de hacerlo desde el frente, se hace desde un lado. Podemos notar que el plano frontal divide al cuerpo en una parte delantera y una parte trasera. Vuelvo a unir el modelo para hacer el otro tipo de plano, el plano transversal. Habíamos dicho que se hace trazando un eje de izquierda a derecha por la parte media del cuerpo. Este corte sí lo podemos hacer completo, porque es el último. Se traza el eje, se consigue el plano transversal y el cuerpo queda dividido en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Y estos han sido los tres principales tipos de planos de simetría. En esta teleclase hemos aprendido que los ejes corporales, también llamados ejes de simetría, son aquellas líneas imaginarias que dividen el cuerpo de los animales en dos partes. A partir de eso también hemos aprendido que podemos distinguir tres tipos de animales según el orden que tienen sus partes. Animales de simetría bilateral, que son aquellos en los cuales un eje corporal, o sea, una línea imaginaria, divide su cuerpo en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Estas partes son correspondientes porque una parece ser el reflejo de la otra. También podemos distinguir a los animales de simetría radial. En estos, una línea imaginaria, o sea, un eje corporal o un eje de simetría, divide el cuerpo en dos partes equivalentes, o sea, dos partes idénticas. Y este eje corporal se puede trazar desde diferentes puntos, o sea, podemos girar el animal y podemos trazar ese eje y distinguir las dos partes, cosa que no podemos hacer con los animales de simetría bilateral, en los cuales el eje corporal se traza desde un solo punto. Y están los animales asimétricos, que son aquellos que no poseen simetrías, en lo cual al pasar un eje corporal por su cuerpo no podemos distinguir dos partes, izquierda o derecha, ni dos partes que sean equivalentes, sino que se forman dos partes con una proporción muy distinta entre sí. También hemos aprendido que los planos de simetría son el resultado de trazar un eje de simetría, o también llamado eje corporal. Podemos distinguir tres tipos de plano: el plano frontal, el plano sagital y el plano transversal. El plano frontal es el que divide el cuerpo en una parte delantera y una parte trasera. El plano sagital es el que divide el cuerpo en dos partes, una izquierda y otra derecha. Y el plano transversal es aquel que divide al cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Y hemos finalizado esta teleclase, donde hemos aprendido los diferentes tipos de simetría que poseen los animales y el diferente orden que tienen las partes de nuestro cuerpo y de los animales en general. Recuerden siempre indagar y experimentar con su entorno y con nosotros mismos. Y pueden encontrar más información sobre estos temas en la página del Ministerio de Educación. Hasta la próxima.